El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Saber para decidir y argumentar para saber es a lo que venimos en esta nueva jornada de la fuerza de los argumentos. Bueno, todo el país sabe de qué está preocupado hoy, la ola invernal. Y entre nosotros están los especialistas que en esta región nos están ayudando a ver cómo es que no nos ahogamos en este, ya no es un vaso de agua ni un balde, es un mar de agua que nos está cayendo del cielo. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta jornada. Nos acompaña Margarita Inés Restrepo de la Fundación Antioquia Presente, ¿no? Antioquia Presente. Corporación. La corporación, ella es trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ustedes la han tenido varias veces, se dan cuenta que ha estado con nosotros en el programa, hablando sobre estos asuntos de desastres en el país y el modo en que Antioquia se hace presente. Margarita Inés, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, el profesor Jorge Iván López Jaramillo, él es médico de la Universidad de Antioquia y tiene maestría en protección comunitaria en la Universidad de Padua, que es una maestría que se hace entre varias universidades, también en asocio con la Organización Mundial de la Salud. El profesor Jorge Iván es también docente en la Facultad de Medicina. Profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, buenas tardes. También ustedes lo oyeron en una ocasión anterior cuando estábamos hablando de otros desastres. Y está con nosotros Julio Eduardo Cañón, él es el profesor ingeniero civil, también con doctorado en hidráulica, coordinador del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Antioquia. Ustedes ven que hay invitación para hablar de todos estos aspectos, desde cuál es la dimensión del problema, cuál es el modo en que lo ve la ciencia, cuál es el modo en que lo ven las organizaciones que están monitoreando y el modo en que la solidaridad nacional e internacional se hacen presentes. Bueno, pues lo más ideal en este caso es empezar por las ideas que ustedes tienen acerca de cuál es la magnitud de este problema. ¿Estamos realmente ante un desastre nunca visto en Colombia? ¿Se le está magnificando porque la televisión le gusta mucho ser escandalosa y la prensa también? ¿O qué pasó? ¿Cómo ven la situación ustedes en Antioquia Presente? Bueno, los informes que hemos oído, tanto del IDEAM como de las personas que están manejando la situación en todo el país, los reportes que dio recientemente Colombia Humanitaria y lo que hemos oído de las gobernaciones y los alcaldes realmente dan cuenta de un desastre de gran magnitud, una cosa que nunca había pasado en Colombia, ni en tantos municipios, ni en tantos departamentos. La cifra que tenemos son, en las 4 regiones del país, 28 departamentos afectados, eso es el 88% del total nacional, y 1.041 municipios. El eje cafetero fueron 28 municipios, 5 departamentos. Profe, ¿cómo la ven ustedes? Efectivamente, esto teóricamente es un evento adverso. Los eventos adversos, cuando sobrepasan la capacidad de respuesta de un país, se consideran un desastre, cuando no, pues se consideran una emergencia. Pero yo pienso que habría que mirar puntualmente las regiones, porque hay algunas regiones que tienen un mayor efecto y una menor capacidad de respuesta, hay otras que tienen mejor capacidad de respuesta, entonces pudieran estar en el límite entre una situación de emergencia y un desastre. Pero mirado en su conjunto, si es una situación que ha superado pues en mucho los históricos, el mismo tipo de eventos que se han sucedido pues en otras regiones. Sabemos que históricamente y secuencialmente regiones como el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, el Atrato, pues tienen episodios recurrentes de inundaciones, que además son eventos que deben producirse, pero que ahora pues por el aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones pues estamos viendo más efectos para el mismo tipo de eventos. Bueno, y desde la ingeniería civil. Bueno, bien, gracias Eduardo por la invitación. Yo creo que en los 2 últimos años nosotros hemos visto una combinación de factores tanto naturales como sociales y técnicos que nos han llevado a pasar de un año de sequía, donde tuvimos una crisis de embalses casi en sus niveles mínimos, a una situación prácticamente de inundaciones y de embalses, por ejemplo, totalmente rebosados, de infraestructura colapsada, de deslizamientos en toda la infraestructura nacional, de muertos, de una tragedia, pues obviamente que por las dimensiones del impacto
de dos eventos que aparentemente ocurren muy lejos de acá, como la niña, el niño, y vamos a verlo más adelante, una serie de factores climáticos. Estamos pasando de la teoría del cambio climático a la práctica en Colombia. Pasó en Pakistán, pasó en Australia, pasó en Nueva Zelanda, en todos los países del mundo. Estos 2 últimos años han sido de unas catástrofes relativamente fuera de lo normal. Y yo creo que este es un toque que nos indica que estamos pasando de ese punto teórico donde decíamos cuáles son los efectos, dónde vamos a ver estas consecuencias a largo plazo, lo estamos viviendo nosotros acá. Y es un despertar que va a durar muchos años y a los que tenemos que enfrentarnos con rigor técnico, con rigor político, social, científico. Entonces, Bueno, es que usualmente en Colombia, sobre todo, ve uno que la gente explica los fenómenos de una manera muy rara. Siempre quieren tener una causa única y algo así como que ya, si esto se resuelve allí. Pero en este caso uno encuentra mucha resignación de las personas. Uno encuentra que la gran mayoría, entre todos los estratos socioeconómicos, están diciendo que eso es la voluntad de Dios y que eso se debe a la voluntad divina, que esto se acabó es porque ya llegó el fin del mundo. Prácticamente los mayas van a tener razón porque en el 2012, o sea, nos falta un añito y medio para acabarnos, entonces esto es como la antesala. Pero otros dicen que no, que también es, pero nunca ven los factores sociales, culturales, reales. Pues hablemos de eso. A ver, ¿ustedes piensan que esto está ocurriendo es por qué? ¿Quién quiere? A ver. Hay que diferenciar, porque planteaste varias cosas diferentes. Uno es la costumbre que tenemos las personas en hacer negación de los hechos que son evidentes, y eso es uno de los componentes de la vulnerabilidad individual. Cuando uno enfrenta una amenaza, normalmente tiene un imaginario sobre ese fenómeno, y si lo primero que hace es no aceptar la posibilidad de que ese fenómeno lo golpee, lo dañe, lo afecte, sino que trata de hacer una transferencia de eso a una deidad o a un tercero o al Estado o al vecino, entonces ahí tiene el primer elemento de la vulnerabilidad. O a la suerte, es que o a la suerte, muy de malas. Sí, estamos muy de malas. Entonces, ese componente de la vulnerabilidad individual pues hace que las personas aumenten su nivel de riesgo cuando tienen que enfrentar una amenaza como estas. Y eso es muy común por factores culturales, por factores religiosos, y a veces pues por factores económicos también. Jorge, pero también no solamente se escabulle la idea de que a mí me pueda pasar o que va a tener consecuencias, sino que también la gente quiere quitarse de encima su responsabilidad. Yo no tengo nada que ver en eso es la naturaleza. Y de transferir la responsabilidad hacia arriba. El problema es del Estado, a mí me tiene que resolver el problema del Estado, y eso no es verdad. El problema tiene que empezar a solucionarse desde el individuo, por lo menos solucionarse en compañía con o en coordinación con los demás. Sí, pero la gente pregunta, ¿y yo qué hago con un aguacero? Me dice que no lo puedo controlar. Yo estoy con Jorge en que es muy fácil la tendencia de poner siempre la culpa en el otro, pues, en cualquier otro. En otro, desde el Estado, el gobierno, Dios, pero jamás pensar en que algo de lo que yo haya hecho puede tener una consecuencia posterior. Desde la cosa tan elemental de una familia como asentarse en una zona de riesgo. Obviamente la gente se va a zonas de riesgo, a la orilla de la quebrada del río, en la zona de deslizamiento, pues porque no tiene dónde más llegar y ahí es donde encuentra la oportunidad, pero también detrás de eso hay urbanizadores piratas, detrás de eso hay el tener uno la conciencia de a dónde estoy llevando a mi familia, es que eso no es una responsabilidad del Estado, sino mía también. Y veamos cosas en estos días que a mí me causaron una impresión horrible. Pasando lo que pasó en Puerto Nare, me contaba el alcalde, la gente cuando le dan el colchón nuevo, coge el colchón viejo y lo tira al río. Entonces yo digo, ese solo hecho, eso tan elemental. Entonces les dije, tenemos que empezar a hacer unos procesos de educación, que yo le doy un colchón nuevo cuando me entregue el viejo y podamos depositarlo en el lugar que es, en un relleno sanitario, o si hay que hacer alguna cosa con él, pero cuidarlo de tal manera que en esta situación, generando más situaciones que se les revierten a ellos mismos. Entonces pienso que es una conciencia individual, como dice Jorge, pero también de lo colectivo, donde todos tenemos que cuidarlo de todos, y lo primero es este planeta, y creo que nos falta mucho en la educación. Es que son cosas muy ancestrales, ¿no? Cuando estas ciudades se formaron, estos pueblos, todo el mundo vino a la orilla del río pues, para aprovechar las aguas, y creían que ese era el vertedero de las aguas negras, de la basura, y el río se le ve como natural que reciba nuestra mugre. Sí. Muchas poblaciones históricamente se han desarrollado de esa manera. No solo aquí, en todas partes del mundo. Hace 2 días explotaron un dique en Estados Unidos, en el río Mississippi, para proteger a una población que estaba en una condición similar a la de acá.
a las de las poblaciones de acá, y lo hicieron conscientemente porque tuvieron que evitar esa inundación, o sea... Desviar el agua hacia otro lado. Sí, romper el dique que lo habían construido precisamente para canalizar, y esa es una de las características, digamos, de estas obras que todas son polémicas. Ellos tuvieron que destruirlo para evitar esa inundación. O sea, es decir, históricamente las poblaciones se han desarrollado donde están los recursos hídricos, cerca de las fuentes de agua. Sin embargo, yo diría que aquí en el país, y entrando un poco a lo que ustedes mencionaban también con la infraestructura, por ejemplo, esa culpa, desde luego que hay culpabilidades individuales, ahora que se habla tanto de la responsabilidad individual y la que es política y quién es y quién no. Pero si tú miras el desarrollo histórico del país, por ejemplo, una infraestructura precaria, donde los beneficios y los costos se asumieron para lo que pasaba al siguiente año o a la siguiente legislatura o al siguiente periodo presidencial, obviamente dejan como resultado costos muy altos a largo plazo. Entonces, cuando se construyen alcantarillas de baja capacidad, por ejemplo, o se construyen las carreteras sin las calzadas suficientes o sin los peraltes necesarios para que evacúen las aguas, o con las obras de corrección en los taludes para que se eviten los deslizamientos, eso es muy costoso al principio, pero eventualmente eso revierte en que tenemos 50 años o más de protección de esas carreteras. Obviamente está la probabilidad de que ocurra el evento, pero se reduce notablemente el costo a largo plazo. Aquí se ha pensado siempre, y ese es uno de los cambios de mentalidad que deben surgir ahora, es si vamos a reconstruir el país como propone después de esta catarsis que se hace, decir, bueno, vamos a reconstruir el país, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa infraestructura? ¿La vamos a seguir construyendo precariamente para que el gobernador de turno o el municipio de turno tenga que decir, bueno, yo les construí este pedacito de vía, el otro le puso un poquito más de trocha, le quitó el pavimento y se lo puso reafirmado? Si seguimos así, la culpa continuará, o sea, nosotros seremos responsables de la culpa dentro de 50 años. Es que claro, pero es que mire, ahora, ¿cuántos años lleva la doble calzada Medellín-Bello, Atillo? Y hay ya un primer hueco porque una quebrada se creció en una noche. Correcto. Y se la comió por debajo, y uno dice, pero ¿qué clase de obra es esa, hombre? Yo creo, Eduardo, que es que también a veces ahorramos centavos para perder pesos, ¿cierto? Me contaba a mí alguien que tuvo que ver con el proyecto, por ejemplo, de Las Palmas, que el proyecto original tenía cantidad de obras de protección, era un proyecto muy integral, muy completo, y entonces empiezan, ahorremos, es que hay que hacer la otra de allí, yo no sé qué, entonces se hace incompleta, se hace mal hecha, no se hace todas las obras de protección que se tienen que hacer, y posteriormente cuando vienen los desastres, lo que hay que invertir es el triple de lo que se hubiera gastado en la obra original. Son unas concepciones como tan miopes de la ingeniería, pues, y de las obras. Hay una realidad académica que quisiera comentar acá, y porque eso nos atañe más en este ambiente nuestro, es... muchas de las especificaciones con las que construimos nosotros no están basadas en lo que pasa en el país. En parte porque no tenemos estadísticas, es un país que apenas está, digamos, entrando en esa tónica de manejar estadísticas y ver qué pasa con los periodos de retorno, que son las probabilidades de que ocurran los eventos en el tiempo. Y eso que el DANE lleva 30 años. O digamos que hay estadísticas, pero no hay una cultura de la estadística y del manejo de esos datos. Entonces nuestras especificaciones técnicas han mejorado mucho, por ejemplo, en la construcción sismorresistente, donde ya hay una cultura por los sismos que hemos tenido, por las tragedias que hemos tenido también de sismos, pero por ejemplo en inundaciones es muy poco lo que se ha trabajado aquí, o sea, es muy poco lo que sabemos de los sedimentos que transportan nuestros ríos, de los problemas que hemos causado durante 30, 40 años deforestando las montañas, y esas cargas de sedimentos obviamente son las que estamos viendo ahora, que no existían hace 30, 40 años. Obviamente eso cambia todos los diseños, lo que se construyó ya no cumple las especificaciones de lo que se espera que pase. Entonces, cuando tú hablabas, por ejemplo, si esto es algo que ocurre, digamos, de la naturaleza que nos está afectando o es un proceso humano que ha causado esto, yo te diría que hay una inercia, y es una inercia que tenemos que ser conscientes que no va a cambiar en los próximos 10 años, o 15 o 20 años, por ejemplo, si no reforestamos. E incluso reforestando, yo te diría, seguiremos viendo estos problemas por muchos años, porque es que el daño que le hemos causado nosotros a las montañas, por cuestiones culturales durante... centenios, desde que llegaron los españoles aquí a desecar las lagunas para sacar el oro, que ese era el objetivo principal de todas sus aventuras. Entonces, si tú ves ese resultado al final, eso se está viendo hoy. Pero es que también ha habido un asunto de sordera con respecto entre el Estado y la academia, y los constructores y la academia, y es que nunca le han puesto cuidado a los grandes científicos de este país para hablar de esos asuntos. Mire, ¿cuántos años hace que el doctor Gabriel Poveda Ramos dice, señores, por ahí no es el trazado, señores, miren el tren, señores, y la gente no oye, ni ve ni entiende porque ahí no hay plata? Es decir, pienso que de las cosas graves que se han denunciado aquí, por ejemplo, los intereses de las transnacionales para mantener el trazado de carreteras que hay, ¿a quién se le ocurre que puede ser una doble calzada por unas montañas de estas? Cuando podría haber por las orillas de los ríos unas dobles calzadas y un tren. Y eso no se está teniendo en cuenta, y la academia lo ha demostrado, que la ventaja que tiene eso sobre las vías actuales.
Pero es sordera y también es ceguera, porque el Estado toma decisiones reactivas frente a las cosas que están pasando, y eso lo hemos visto desde el terremoto de Popayán hasta ahora. Cada que hay un gran desastre en el país, se inventa una nueva institución que se sobrepone sobre el sistema. Entonces, un sistema de prevención y preparación para desastres como el nuestro, pues nunca va a evolucionar, nunca va a madurar, porque hay un invento nuevo cada que hay un nuevo desastre en el país. Jorge, y acaba de ocurrir nuevamente. ¿Cuántos años lleva el sistema de prevención de desastres en Colombia estatuido como sistema? Desde la década de los 80, posterior a Armero. Posterior al terremoto de Popayán, se empezó a dar como la primera organización al Ministerio de la Salud, y luego con el desastre de Armero pues se empezó a configurar lo que es hoy el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Pero cada que hay un gran desastre, y lo vimos con el terremoto de Pereira, lo vimos con el terremoto de Armenia, lo vimos con el PAES y ahora lo estamos viendo otra vez, surge una nueva organización que reemplaza muchas de las funciones que el sistema debería cumplir, y entonces no se le da la oportunidad a ese sistema de que evolucione. Esa sustitución ocurre ¿por qué? Porque el Estado cree que ese sistema es para un tipo de cosas y que administrar el proceso de restauración es otro objetivo distinto, o es porque se atraviesan los intereses políticos, burocráticos, económicos. Yo pensaría que si hay un sistema, el sistema es para que absorba todo, para que absorba la gestión del riesgo, para que absorba la respuesta frente a los desastres, para que fortalezca las comunidades, para que sea capaz de ver más allá de lo que estamos viendo hasta ahora y tener procesos proactivos. El ejemplos tenemos todos los días, pero nosotros normalmente generamos respuestas absolutamente reactivas. Tenemos planes de emergencia, pero los planes de emergencia no responden a las situaciones contingenciales. Nosotros deberíamos trabajar proactivamente. Es que por ilustración de los oyentes y de los televidentes, ¿cómo está organizado ese sistema nacional? Es decir, hay una dirección nacional en toda la región, en cada localidad. ¿Qué hace? ¿Cómo se sostiene entre dolor y dolor? Entre desastre y desastre, ¿qué es lo que hace un sistema de estos? Hay una dirección nacional, hay una dirección regional, hay una dirección local que está a cargo de los CLOPAD, tienen comisiones, participan las instituciones, pero eso es un proceso que va evolucionando con el aprendizaje, con la inversión, con la fortaleza que se gana en el día a día. Pero si cuando surge un problema grande, la posibilidad de aprender para el mismo sistema, pues se traslada a otra institución, se afecta el sistema. Claro, porque mientras empieza el diálogo entre la nueva institución que montan ahora, por ejemplo, Colombia que es solidaria, y mientras humanitaria, y mientras acoplan, hay cantidad de gente aguantando. Pensamos igual, Eduardo, y pues Jorge y tú, porque, a ver, surge Armero y aparece Resurgir. Entonces, bueno, el sistema nace más o menos ahí, año 85, fue Armero, ahí es donde se fortalece, entonces apareció Resurgir. Llega a la cuenca del río Páez, aparece Nazaquihue. Llega el eje cafetero y aparece el FOREC, el Fondo de la Reconstrucción. Ahora llega la inundación y aparece Colombia Humanitaria, o sea... Ya el sistema no lo dejan trabajar. Y entonces el sistema, cuando está en operación normal, es escaso de recursos, pero tiene todo el know-how, tiene toda la experticia, tiene la gente formada, tiene los voluntarios, tiene la red de instituciones que apoyan, pues que muchos que somos privados o académicos o de otra índole entramos a fortalecer. Y entonces llega el evento y aparecen los recursos y no se le dan al sistema, sino que se le dan a la nueva organización creada. Se desconoce todo el aprendizaje de ahí para atrás. En estos días en una reunión le preguntaba a alguien al presidente de Colombia Humanitaria, al doctor Londoño, qué pasó con el aprendizaje del FOREC, porque fue un proyecto altamente valorado, evaluado incluso por muchos otros países, por la banca multilateral, por todo el mundo, como un modelo de intervención. Entonces, bueno, la respuesta era que es que allá eran 28 municipios, que aquí son mil y pico, que entonces eso es la falta de gobernabilidad. Pero es que perfecto se puede gobernar con los alcaldes, pero también con el fortalecimiento de las instituciones que ya tienen el conocimiento. Pero si eso es borrón y cuenta nueva, se pierde un tiempo precioso que en desastres es vidas. Claro. Yo creo que una última adelante, a ese respecto, antes de que nos vamos unos mensajes. Sí, volviendo al asunto cultural, aquí los gobiernos, por ejemplo, ven en la atención del desastre de esa manera, como una emergencia. Es una gran posibilidad también de vitrina, llamémoslo así. O sea, el gobernador, no quiero decir que ocurren y hay situaciones que son realmente complicadas, que hay que manejarlas así, se salen de todo cauce, pero
Es también muy cómodo, por ejemplo, decir que el presidente fue el que donó los recursos a esta población y que el alcalde que estaba ahí fue el que les dio los recursos uno por uno. Recuerda que todo ese conflicto que hubo aquí la esposa del gobernador porque o que la esposa dicen, del alcalde y preciso coinciden con estos periodos de elecciones. Ellos dicen, ojo con eso porque eso va a tener la misma repercusión de siempre. Entonces, mira, voy a contar un caso de los que te gustan a vos, por ejemplo. Mira, hace unos años, cuando no había, esto no se hablaba de la emergencia invernal, pero era un proceso invernal estacional, un periodista encontró a unas personas que estaban rompiendo un dique. Entonces les pregunto, ¿y ustedes por qué están rompiendo el dique? Y dijeron, porque es que sabemos que el gobierno nos va a mandar plata si esta zona se inunda. Entonces hay modus vivendi, la gente vive de eso, y si no se cambia ese incentivo económico, decirle, mire, la forma de vivir aquí es, hay una inundación, ustedes vienen aquí y reciben estos apoyos, es lo único que les va a mandar el gobierno, el resto no les va a mandar si ustedes están bien. Entonces ese tipo de cosas hay que cambiarlas porque si no, no va a haber una evolución dentro de ese pensamiento de... Bueno, yo los invito a que hagamos unos mensajes y ya regresamos. Saber para decidir y argumentar para saber. Es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos, hablando sobre la ola invernal y el impacto en Colombia. Bueno, así como en el primer segmento se veían casos tan extraños como aquel de romper un dique para poder que haya inundación y que el gobierno venga y nos ayude, pues eso nos ilumina acerca de otro aspecto u otra de las consecuencias que traen estos desastres. Una especie de acostumbramiento de la sociedad o de los pueblos a recibir y no dar, a dedicarse a la mendicidad. Eso está ocurriendo, ¿no? Sí, me preocupa y lo hemos mencionado en distintos espacios porque es muy importante la ayuda humanitaria, pero eso tiene un tiempo y tiene un momento, pero si eso se vuelve muy repetitivo, las comunidades se acostumbran a esperar a que les llegue y no trabajan. En proyectos como el eje cafetero, a la semana nosotros ya estábamos haciendo alimentos por trabajo, o sea, ayuda a recoger escombros y se gana una porción de alimentos para su familia, o se gana un kit de aseo, o le damos algo. Pero en Armenia, en el eje, nosotros estamos en la Tebaida. Pero aquí estamos en invierno desde noviembre y esto se va a seguir, dicen que hasta junio, entonces 1 año y medio la gente en función de esperar y de esperar y de esperar, perdón, 6 meses, que me llegue y ver cuándo llega el mercado y cuándo llega la colchoneta y cuándo llega el kit de alimentos, de aseo o de cocina. Entonces volvemos a las poblaciones mendicantes, eso es muy preocupante porque si hay que montar la olla comunitaria, la comunidad tiene que trabajar, si hay que ir a limpiar los lodos, si hay que ir a tapar el dique, si hay que ir a organizar una escuela o a rescatar unas cosas que se dañaron, a la gente hay que ponerla en actividad, además porque ese estar ocupados también ayuda en la elaboración de los duelos, en superar las dificultades, digamos, y las problemáticas psicosociales que se derivan de la tragedia. Bueno, pero de todas maneras, vuelvo a la pregunta, ¿y qué hace uno con un aguacero bien horrible? Eso tiene unos factores de todas maneras geográficos determinantes, porque, profesor, veo que usted tiene unas imágenes acerca de lo que ha sido la caída de agua, la respuesta, ¿cómo ha sido la cosa? Vamos a ver si las ponemos aquí para que miremos a ver si es posible con la cámara enfocar. Bueno, aquí están los dos de los que se han mencionado como los factores que han desencadenado este invierno. Este es el índice ENSO, que básicamente muestra los niños, que son los que están por encima de la línea horizontal, y las niñas. Disculpen que no está en colorcitos, pero bueno, las niñas son las que están por debajo. Si ustedes ven, este es el último periodo del 2010, 2008, 2009, 2010 está aquí. Miren, un niño fuerte y una niña fuerte. Eso fue lo que nos afectó a nosotros, que nos dejó de un periodo de sequía a un periodo de inundaciones en prácticamente 1 año. Sí, porque nosotros recuerden que en Semana Santa del año 10, de 2010, no hubo subienda por el Magdalena. Exacto. Porque estaba seco. Sí, este es un factor, pero les quiero mostrar otra que me parece la que alarma más en el sentido de lo que viene. Esta es la serie de Cadal del Pacífico. Resulta que la del Niño es una medición de la temperatura del Océano Pacífico que nos indica cuándo está más caliente, cuándo está más frío. Esta es una oscilación de Cadal, la del Niño es cada 5 o 6 años, la del Pacífico es una que tiene una función de 20 años o de 15 a 20 años. Si ustedes observan aquí, estos periodos que están aquí sobre la línea horizontal normalmente coinciden con niños, que para nosotros se traducen en años secos. Y los que están por debajo se traducen en periodos muy húmedos aquí en nuestro territorio. Quiero que observen esto aquí, esta parte prácticamente sin eventos muy fríos en el Pacífico, de 20 años desde 1900 hasta 1940, luego viene un periodo hasta el 1975 más o menos, donde hubo aparentemente un periodo más húmedo acá,
Estamos saliendo en este momento de la década de periodos secos. O sea que vamos a entrar a un periodo que probablemente se prolongue por 15 años, en donde va a ser más probable ver este tipo de fenómenos niña que niños. Miren ustedes aquí en esta secuencia, y si se compara con la que teníamos acá, en cuanto a niños, miren ustedes aquí, estos son niños, y niñas muy poco en este periodo que va hasta el 96, 97, y estamos empezando a ver la entrada a un periodo niña. O sea que esto, no sé si sea una buena o una mala noticia. El hecho es que sabemos que va a ser una década húmeda. En estos 15 años que vienen es probable que esto se mantenga en una condición de humedad más que de sequía. Bueno, pero eso significa no que va a llover 15 años continuos, sino que va a haber unos periodos de lluvia más frecuentes. La probabilidad de que llueva más de lo normal, digamos, en los años que hemos experimentado del 80 hasta acá, puede incrementarse en los próximos. Entonces eso le da una lección a nuestros gobernantes, por lo menos a nuestros de esta región antioqueña, que saben con qué montañas se están metiendo. Es decir, todo lo que hagan tiene que ser hecho para que dure más de 15 años, en medio de los aguaceros que vamos a tener. Exacto. Otra cosa que me parece un factor importante cuando tú hablas de lo geográfico y el cambio climático, el derretimiento de los cascos polares. Cascos de hielo que tenemos nosotros aquí en las montañas. Los nevados. Nuestros nevados. Eso es una incorporación de agua enorme, pero esa incorporación está ocurriendo de continuo, y los ríos, por ejemplo, han incrementado su caudal. Entonces, lo que antes pasaba hace 30, 40 años, esos ríos no son los ríos de ahora. Los ríos de ahora están trayendo agua de los nevados que estaba ya almacenada. Sí. Para la gente, que la gente lo sepa, lo que está almacenado en esos nevados es suficiente, digamos, para incrementar ese caudal de base por muchos años. Suponiendo que tuvieran el mismo lecho de hace 50 años, serían si no lo hubieran transformado, estos ríos de hoy llevan más agua de los que en condiciones naturales los hubieran llevado hace. Bueno, entonces aquí hay que hacer una simple operación, simplemente como taparon los caudales y además le están echando más agua, pues en consecuencia tenemos el agua para ir regada. Por eso decían que el Cauca estaba del tamaño del Magdalena, que parecía el río Amazonas en la... Claro, en el ancho ya. Sí. Pero es un espejo muy poco grueso, porque el Magdalena ya no tiene la misma profundidad de antes, lleno de escombros y de cadáveres, porque llevamos 20, 30 años echándole todos los cadáveres de la violencia al Cauca, al Magdalena, a todos los afluentes, de manera que el sedimento está más grave. Es decir, vamos a resistir cada vez menos, cada aguacero. Déjame una paradoja adicional. Mira lo que está pasando ahora con los acueductos. O sea, uno dice, bueno, tenemos el invierno más fuerte y posiblemente tenemos poblaciones sin agua. Sí. Entonces tú analizas por qué. Hay un factor agregado ahí. Las inundaciones son claves en ese proceso, pero los deslizamientos, hay que ponerles mucho a los deslizamientos. Mira todos los acueductos que están en este momento con una carga de sedimentos muy alta, o taponados o prácticamente destruidos por un deslizamiento. Y da la paradoja, tienes agua en abundancia, pero no tienes acueducto para la gente. Entonces, Jorge, ¿y ante los embalses estamos con peligros inminentes o está muy bien hecho y la ingeniería civil se salva? Pues la ingeniería civil siempre dice que hace las obras a prueba de todo, que tienen que juntarse 7 elementos para que falle. Y ya hemos visto que en los grandes desastres pues se juntan los 7 elementos. Eso pues no es no tiene valor predictivo, pero sí es preocupante. Nosotros estamos en unos niveles límite de resistencia, no solamente en cuanto a la infraestructura, sino en cuanto a la organización y en cuanto a la repercusión social que tienen estos problemas. En la primera parte del programa hablábamos de la vulnerabilidad individual, pero también debemos considerar la vulnerabilidad social, y unos indicadores de la vulnerabilidad social es, uno, que hay un desequilibrio de la relación de las comunidades con el ambiente que les rodea. Esas comunidades se han vuelto agresivas con su ambiente, y mucha parte de los problemas que estamos viviendo ahora son consecuencias justamente de la forma como nosotros hemos agredido al ambiente, nos están devolviendo esa agresión. Y la otra, que tiene una consecuencia directa, es que la falta de sostenibilidad productiva de esas comunidades pues es un caldo de cultivo precisamente para que, habiendo más inundaciones, habiendo más personas afectadas, pues sea mucho mayor la población que se damnifica o que se acostumbra a ser damnificada. Y eso se alimenta también con un elemento que es altamente preocupante en el país, es el tema de la corrupción. En la pasado ola invernal, pues que no hemos pasado de la emergencia de la anterior, vimos cómo concejales de los pueblos de Antioquia que tenían que recibir ayuda mandaban a sus familiares como en las listas de los damnificados. Entonces eso no nos ayuda, o sea, eso se vuelve un elemento más de discordia y un elemento más que entorpece cualquier acción que se quiera tomar frente a una situación.
Y la otra es que nosotros nos inventamos un problema para cada solución. Hay un problema de damnificados, hay un problema de población que debe movilizarse y la ubicamos en las escuelas y los colegios. Entonces, o sea, que a un problema le ponemos otro. Le ponemos otro. Entonces, afectamos algo que no se debe tocar y es el establecimiento educativo, porque mientras más ocupados estén los niños y los jóvenes formándose para el futuro, pues menos repercusiones va a tener el mismo problema. Pero Jorge, no estaban ocupados por agua, pues es que una escuela con agua no queda, ¿cómo estudia allá? Bueno, eso sí, pero las que no están ocupadas se llenaron de damnificados, entonces estamos tocando como unos procesos y unos sectores que deben ser intocables en este proceso. Así como no se puede llevar la gente para un hospital, por ejemplo. Imagínense. Sí. Es que yo diría que incluso al último lugar que debería llegar una familia damnificada sería una escuela. Nos contaba un alcalde que yo encontré una fórmula. ¿Y cuál era la fórmula, alcalde? No, entonces tengo media escuela con familias damnificadas, hacinadas, en unas condiciones muy difíciles, y media escuela con los niños también hacinados. Entonces son, además, sumar dos problemáticas, pues no se compadece la vida de un niño escolarizado, estudiando en un ambiente de aprendizaje que sea pues agradable, estimulante, con una problemática de estas al lado, o una familia viviendo en unas condiciones donde haga silencio porque allí están los niños en clase, y siempre es del primer lugar que se echa mano. Aquí hubo un llamado muy grande en Antioquia a los alcaldes, que yo lo vi directamente: busquemos la escuela como el último lugar, es que hay que mirar otros sitios primero. Y pienso también un tema que tiene que ver con lo que decía Jorge Iván. Tampoco caer en generalizaciones. En estos procesos hay cacería de brujas, ¿cierto? Entonces es que todos están robando. No, todos están robando, no. El que hace mal, hay que decir que hace mal. Tenían un gran dolor los alcaldes, porque uno nota que hay alcaldes buenos, pilosos, que gestionan, que vienen de las bases comunitarias, que no están muy politizados y que están trabajando por sus comunidades. Y ellos decían, para una persona en planeación nacional o en un organismo del gobierno a nivel nacional, una persona es una cifra, es uno más de los 2.940.000. Para nosotros es doña Berenice, tiene rostro, tiene cara, tiene hijos, tiene casa, la conocemos. Entonces es al alcalde a quien le toca hacerle frente, pero entonces yo creo que hay que hacer una legislación y unos sistemas de control que favorezcan comprar rápido lo que se necesita, hacer las cosas, porque ellos se sienten muy maniatados y empanicados pues por los organismos de control, pero entonces que eso no genere una parálisis que agrava todavía más el problema para buscar las salidas y las soluciones. Entonces yo creo legislaciones que sean consecuentes con las emergencias y sistemas de control también bien pensados. Bueno, en este momento hay datos regionales y datos nacionales, por ejemplo, en relación con la magnitud de desplazados, heridos, muertos, desaparecidos, destrucciones. Sí, aquí hay datos por regiones. Estos son datos incluso del Ministerio del Interior. Región Caribe, número de personas afectadas 1.479.000, o sea, el 14.9% de personas afectadas, y tiene familias 328.000. En la región Pacífica, 738.000 personas afectadas, 199.000 familias. Eso es un 9%. En la región oriental, 77.574, la zona menos afectada, la zona menos poblada del país. Y siempre, casi que la geografía de los desastres está aquí en las tres cordilleras. Pues, las montañas son las muy montañas. duras de domesticar. Entonces, apenas un 3%, mientras que en el Caribe es el 15% prácticamente. 16.000 familias. Y en la región andina, que es la que se está viendo ahorita más afectada, toda esa zona de la meseta cundiboyacense, eso, 669.000 personas, 152.000 familias. Los datos totales son 2.964.000 personas afectadas, casi 700.000 familias. Eso es una cifra gigante. ¿Nunca viste? ¿Por qué no se ha pensado en declarar una especie de crisis humanitaria en el caso colombiano? ¿Eso no le conviene a los políticos? ¿Es un problema mundial? ¿Eso qué? Yo he visto que en otras partes con mucha tranquilidad declaran crisis humanitaria, entonces recurrir al apoyo internacional. Y aquí no, aquí es como que pudiéramos todos. Lo que pasa es que se puede recurrir al apoyo internacional sin declarar la crisis humanitaria. Eso tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias es eso? Importantes, porque tienen que tomarse decisiones por encima de los procesos habituales de control del Parlamento, del Senado, y eso no es conveniente completamente. Eso se puede hacer una vez, pero cuando empieza a hacerse 2 o 3 veces, entonces se convierte en una situación permanente. Era como cuando se hablaba del estado de sitio en la época de López Miquel, se convirtió en una situación permanente. Entonces, lo común
no puede ser reemplazado por lo esporádico o por lo extremo, porque entonces es mucho más peligroso para el futuro del país. Casi que es lo mismo que estamos hablando ahora con el tema del sistema. No podemos volver a una costumbre de que haya un problema, le sobreponemos una solución a lo que realmente crea capacidad de respuesta, que crea organización, que hace que el país madure en este proceso. Además, estos problemas no se nos van a acabar este año. Claro, ya vemos que tenemos 15 años más, pero vos ibas a decir una cosa, Luis Eduardo. Julio Eduardo. Estabas diciendo que es muy difícil domar estas montañas. Yo creo que es como una llamada de atención a los medios de comunicación y en general a la forma como nosotros nos referimos a la naturaleza. Ella es la que nos invade, o sea, la inundación nos invadió las casas y en Bogotá, por ejemplo, todas esas urbanizaciones nuevas que se construyeron sobre humedales legales e ilegales. Entonces nos dicen, la peste nos dicen, los medios de comunicación muestran, entonces la peste está invadiendo las casas y muestran las ranitas saliendo de su estado, de su lugar natural y nos dicen, aquí tenemos un lenguaje erróneo y violento contra la naturaleza. Entonces decimos, hay que dominar la montaña, no, hay que entender cómo es la montaña, el río invadió la casa, no, la casa invadió el curso natural del río. Y si entendemos eso, entonces podemos empezar a cambiar también una mentalidad que es así. O sea, la mentalidad nuestra es, mi casa está al borde del río, pero si se inunda, es el río el invasor, el culpable. Y eso es un problema, en parte, cultural que uno lo nota mucho en los medios de comunicación. Es cierto, no, pero yo hacía referencia a lo de la montaña porque un colega nuestro que ya ustedes lo conocen mucho, Juan José Hoyos, publicó recientemente una columna en la que hablaba de uno de los geógrafos destacados que hubo en la Escuela de Minas aquí en Medellín, que desde hace muchos años, no ahora, sino hace 40 años decía, señores, ¿por qué van esas rutas por esas carreteras, por esas montañas? Es que por el pie se puede ir de tal manera hacia la costa sin subir siquiera a un páramo, y porque hay que ir hasta esos lados, por intereses políticos, como se trazó la vía de Yarumal, como se trazó la vía Guadas, como se trazó la vía La Pintada, intereses políticos. Entonces se nos atraviesan. Hay factores, de todas formas, yo quisiera, hagamos un argumento aquí para darle de todas formas, los pueblos históricamente se formaron en ciertos sitios. Sí. Entonces tú no puedes trazar una carretera por el mejor sitio si no conecta a los dos pueblos que supuestamente deben conectar. Y si los pueblos están en la montaña, pues obviamente tienen que ir por la montaña. El problema no es tanto que vaya por la montaña o no, sino que se diseñe con las especificaciones. Yo te aseguro que muchos de los casos actuales, con las mismas rutas que hay, un poquito modificadas los alineamientos o un poco mejor especificada o separada de la montaña, no tendrían este problema. Pero mira, mostraban esas carreteras de Cúcuta, ustedes vieron las imágenes seguramente, unas carpetas asfálticas nuevas, o sea, eso lo construyeron hace muy pocos años, y tú las ves completamente llevadas por el río, y uno dice, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, que ya sabemos cómo es esto, no hayan hecho obras de protección de socavación en el río, que es la que tú dices que puede ser la más fácil? Si nos vamos al lado del río, no, el río se lleva las carreteras y no están protegidas. O sea, el punto es saberlas construir. Los pueblos están en las montañas, hay que unirlos en las montañas. Así es Suiza, tampoco vamos a decir que Suiza todas las carreteras van por el plano, no, ¿cuál plano y no tienen? Pero tú no vas a escuchar esto porque o construyen los túneles apropiados o construyen esas especificaciones buenas y evitan esos desastres. Es que tiene que ver más con las especificaciones, según entiendo, porque la discusión que había con el gobernador anterior, entre otras cosas, el gobernador actual hizo campaña política diciendo que era la crisis de la ingeniería antioqueña de los gobiernos anteriores, y apenas se le derritieron las montañas dijo que ya eran las montañas, ya no era la ingeniería. Pero es que la carretera une a dos pueblos, pero que además tenga que pasar por la finca del político, eso sí es una situación que se sale del diseño, ¿no? Exacto, o sea, en ese punto lo que quiero decir es, si tú tienes que conectar los pueblos, obviamente no hay nada que hacer, hay que ir hasta allá. Pero obviamente el costo más alto de las carreteras es por la venta de las tierras por donde pasa. Claro, o sea, si tú dices, bueno, entonces hago el tramo, la carretera cuesta mucho menos de lo que cuesta comprar las propiedades que pasan por ahí, y las propiedades las revenden, compran y revenden, y eso es lo que les da el valor antes de que el proyecto se haga. O sea que sí, es totalmente cierto, ligado a eso que tú decías de la corrupción, totalmente. Que hay un conjunto de factores entonces que atentan, y no basta entonces con que haya una salida de dádivas o de construcción urgente sin rescatar o restituir no solamente los daños que están aquí documentados, sino ese trabajo psicológico y colectivo que hay que hacer también, de restaurar la mente de los colombianos para trabajar distinto a este país. Y de construir tejido social, o sea, esto lo que más perjudica a una sociedad por un desplazamiento, ya sea por un fenómeno de origen natural, tecnológico, antrópico, es el deterioro del tejido social. Eso es otro disparador de vulnerabilidad, y si uno no hace un esfuerzo para que se reconstituyan esos lazos familiares, para que las comunidades se reagrupen, para que mantengan una identidad cultural
y una apropiación al territorio donde están viviendo, entonces vamos a tener secuelas y consecuencias de los fenómenos de ahora por generaciones. Claro. Sobre todo que el tiempo que se demora en volver a restablecer esa ruptura de redes sociales, pues, familias que se autoayudan, todo ese mundo de cosas, cuando eso se rompe abruptamente y tire la gente para donde caiga, o al autoalbergue o el otro al albergue, no sé cómo. La vida en los albergues, por ejemplo, lo que hemos aprendido de la vida en los albergues, tan terrible. Hay unos daños que después no tienen solución. Daños por el hacinamiento, por la convivencia, por el maltrato a los niños se recrudece, problemas de abuso, tantas cosas que pasan allí. Las niñas que quedan sometidas pues a tanto riesgo, son cosas que hay que cuidar. Entonces no es rápido, salgamos para donde caigamos, y donde caigamos ahí nos volvemos a levantar y vuelve y monte la carpa y vuelve y monte el albergue. No pueden ser decisiones así tan arbitrarias, tan desconocedoras de las realidades que pasan allí. Bueno, pero antes de que pasemos al punto de las posibles soluciones y de las recomendaciones, me gustaría mucho conocer el punto de vista de usted acerca de que el papel que han jugado esas corporaciones regionales que estuvieron tan en la mira del Estado para cambiarles las famosas CAR. ¿Cuál ha sido ese papel? ¿O es que han sido anodinas? ¿O esto se nos vino encima porque ya no servían para nada, no servían para nada? ¿O cómo es la cosa? Bueno, igual que lo hemos mencionado un par de veces, no podemos generalizar, ¿no? O sea, no se puede echar a todo el mundo en el mismo costal. Hay corporaciones que han dejado de hacer lo que les tocaba hacer. Corporaciones autónomas regionales, sí. CAR. Sobre todo en el tema de gestión del riesgo. Esa es una de sus funciones, han tenido recursos para eso y hay algunas que no han cumplido con su papel. Pero hay otras que sí lo han hecho. O sea, hay ejemplos para resaltar de algunas corporaciones autónomas que han hecho bien su trabajo, pero que también están enfrentando una situación muy compleja, no nueva, porque ya sabíamos que eso se iba a presentar, pero que de todas maneras sobrepasa la capacidad de respuesta pues, de cualquiera. O sea que tampoco pues, pueden convertirse en una cacería de brujas, pero sí hay que llamar la atención, y yo no diría solamente de las corporaciones regionales, de los gobiernos, de los alcaldes, de los gobernadores. Esto tiene que convertirse en una política de Estado, no en una política de gobierno. El sistema nacional debe ser un sistema de rango ministerial. Nosotros tenemos tantos problemas por desastre en el país como por cualquier otra cartera, y sigue siendo una oficina de tercer nivel. Entonces hay cosas que no se pueden endilgar o achacar a un componente específico del Estado, sino que todos tenemos responsabilidad en eso. Correcto, pero entonces, bueno, antes de irnos a unos mensajes, o mejor dicho, veamos unos mensajes y enseguida volvemos a retomar esta explicación acerca de las CAR. En la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de la ola invernal y los desastres que en Colombia están ocurriendo. Bueno, hemos hablado de todos los elementos sociales, políticos, culturales, administrativos. No me quiero ir a buscar las soluciones sin profundizar un poco más sobre las corporaciones autónomas regionales. Cuando hay respuestas de que no se puede generalizar, está bien, eso ya lo sabemos, pero en balance general, ¿ustedes creen que las corporaciones autónomas regionales son un ente adecuado para prevención, para darle, ¿cómo se llama esto?, buena administración a este proceso, o por el contrario eso se puede reemplazar, aunque haya unas muy buenas? Creo que es que a ellas les corresponde un papel, pero ellas no pueden ser las responsables de toda la solución, como también le corresponde un papel al sector salud, como le corresponde un papel al sector de bienestar, le corresponde un papel a los industriales, a los comerciantes y a las personas. Entonces es muy fácil buscar chivos expiatorios en estos procesos, pero tenemos que mirar cuál es la responsabilidad de todos los componentes del Estado en la solución. Pero Iván, pero yo creo que es que nosotros todos hemos visto pues que esas corporaciones se llenan de un gentío y son pagando trabajitos de 2 meses para favores políticos en las elecciones, y uno dice, y eso. Yo creo que la esencia, lo hablamos ahorita por fuera de cámara, es que hay niveles de la administración pública que tienen que ser otorgados a los técnicos y no a los políticos. O sea, yo pienso que un sistema como el Sistema Nacional de Desastres o como las corporaciones autónomas regionales tienen que tener gente que conozca el problema. No es
el político amigo no es el que sepa de eso y lo puede hacer. Esos tienen que ser unos cargos con todo el conocimiento para poder tomar decisiones acertadas y para evitar que eso de ahí para abajo se politice. Yo no creo que tengamos que atacar personas con nombre propio, sino problemas, y solo si hay gente que conoce esos problemas y conoce las regiones y conoce lo que ya está pasando, pues el tema de no sé cuántos municipios que le tocan a una corporación autónoma, 80, entonces bueno, las cuencas, pero poder hacer planes de trabajo de largo alcance que permitan soluciones de verdad, de tiempo, bien hechas, concertadas con las comunidades, que cuiden no solamente lo ambiental, sino también esos tejidos sociales y todo, tienen que ser hechas por gente que sepa del tema. Claro. Adelante. Simplemente agregaría que en la esencia de las CAR está realmente el manejo integrado de una cuenca. Yo creo que eso no se debe perder el norte. Si siguen o si no siguen, o si cambian o no cambian, lo importante es que la división política de los municipios, infortunadamente, no tiene nada que ver muchas veces con las cuencas que están afectadas. Entonces, hay una función primordial y es, por ejemplo, que se entienda y se manejen integralmente las cuencas. Pues, si tú sigues dividiendo las cuencas en los feudos, digamos, de cada municipio, olvídate de que va a haber una solución. Pensando también no solo nacional, sino internacionalmente. Aquí tenemos fronteras que se van a ver, pues, es decir, las fronteras hídricas que tenemos con Venezuela, con Brasil, con Ecuador. Entonces, si tú dices, bueno, cualquier cosa que hagamos en la montaña aquí está afectando posiblemente decisiones que hasta el momento no nos han pasado la cuenta de cobro, pero ellos pueden decir, bueno, cualquier cosa en el futuro que afecte el río Orinoco, y están diciendo, bueno, ¿y cuáles son las fuentes del río Orinoco? Son todos los ríos que vienen de la montaña colombiana y que van terminando, son los afluentes. Entonces tú dices, hay que entender siempre esa dimensión, y yo solo quiero dejarlo como ese punto técnico. Claro. Sea lo que sea la figura que se tome, no se pierda el norte de que hay que administrar las cuencas en forma integral. E integral quiere decir atender todos los problemas desde lo propiamente físico hasta lo cultural, social, político. Bueno, pero ¿qué ha podido hacer Antioquia presente en esta región? En esta crisis, ¿y qué es lo que podemos hacer? Porque aquí veo un buen informe. Por favor, cuéntanos cuáles son los datos, qué es lo que se ha podido hacer, cómo vamos. Bueno, ¿cómo arrancamos normalmente? Empezamos visitando las zonas afectadas, obviamente con los datos del sistema nacional y el sistema departamental y los datos de los municipios, empezamos a ir a las zonas más afectadas. Paralelamente, mientras hacíamos la campaña de recaudo de recursos, que fue muy exitosa, recaudamos 10.219 millones de pesos pues en solo Antioquia Presente. Yo creo que eso es una cifra muy importante, no suficiente para lo que hay que hacer, pero sí muy importante. Entonces, en esas visitas detectamos problemáticas como las ayudas humanitarias, las llevamos, empezamos a apoyar los censos, empezamos a apoyar temas de salud y de saneamiento, baños portátiles, nos pidió la gente, bueno, toda esa tarea de repartir ayudas de lo que recogimos. Pero luego empieza ya el trabajo que el nuestro no es en el antes ni en el durante, sino en el después, es en la reconstrucción. Es nuestro rol, entonces ahí nos concentramos porque para eso lo otro están los organismos de socorro, premiando que la gestión municipal, municipio que tenga un alcalde pilo, que presente proyectos, que no esté esperando que le lleguen las cosas, que diga yo tengo el lote y si no lo tiene lo busca. Entonces encontramos unas zonas ya muy concretas, basadas en las problemáticas, tanto por los informes de medios como los informes del sistema y como la gestión de los alcaldes. Combinando todo eso, 4 municipios del suroeste estamos en La Pintada, ya hay un proyecto completamente financiado, inclusive todavía no tiene recursos del Estado, pero ya se puede hacer, ya estamos empezando el urbanismo, 90 viviendas en La Pintada, en Bolombolo, en Venecia, pues estamos también con un grupo de donantes y gente de la zona y fundaciones que están allí trabajando, un tema también de unas 150 familias que vamos a reubicar, pensando en sacar zonas enteras de riesgo a la orilla de los ríos y llevarlas a otro lugar. Difícil, pero hay que hacer la tarea bien hecha, con costos políticos y de todo, obviamente. Tercero, estamos en Puente Iglesias, en Fredonia, un grupo de familias que posiblemente pasen a Jericó, que es donde encontramos el terreno, pero van a estar allí también, lejos del río, y en Concordia, en El Golpe. Paralelamente estamos con familias plataneras en Turbo, en compañía de las fundaciones bananeras, todo esto también con los alcaldes, con el gobierno departamental, con el gobierno nacional, y en La Gabriela en Bello, pues que sí tuvo un hecho muy particular, con unas situaciones ya de tipo de dolor, pues de trauma, de duelo muy difíciles, pero estamos con ellos acompañándolos, con una gente demasiado querida, pues sí, ahí vamos bien. Y tenemos otros 2 proyectos en Mosquera, Cundinamarca, y en Atlántico, que está por definir el municipio Pinta como Sabana Larga, donde posiblemente ubiquen muchas de estas poblaciones que quedaron inundadas,
porque hay donantes que nos dan no solo para Antioquia, sino para el resto del país, por lo que tienen gente en todo el territorio nacional. Muy bien, y desde la actividad de simulación y prevención, ¿qué cosas se ven a la mano? El papel más importante que nos corresponde como universidad es el fortalecimiento educativo, o sea, que la universidad ofrezca, como lo estamos haciendo, pues herramientas educativas para los programas académicos de la universidad, soporte a otras instituciones también en programas académicos, asesoría y acompañamiento a los comités, tanto desde el nivel nacional, departamental y local, en lo que es la formulación de los planes de emergencia y el diseño de planes de contingencia y en las medidas que se deben tomar de gestión del riesgo. Yo pienso que ese es el papel esencial de la universidad. Sin embargo, la Universidad de Antioquia tiene además algunas herramientas de apoyo operativo, como es el tema de las aulas móviles que estamos desplazando a lugares donde la situación es mucho más crítica. Tenemos en este momento en el Tolima y estuvimos en Bello acompañando también a la comunidad en ese proceso. Y yo pienso que la universidad, pues con sus diferentes programas, debe y tiene la posibilidad de tener un acompañamiento solidario a las comunidades que resultan afectadas, conservando pues la pertinencia del conocimiento, de la experticia de sus profesores y de sus estudiantes en el momento oportuno, porque tampoco se trata pues de generar una respuesta que ya no es necesaria en comunidades que tampoco la están solicitando. Claro. Entonces, tratando de que sea pertinente la respuesta. Perfecto. Y Julio, en la ingeniería civil, entonces, ¿cómo la vamos a transformar? ¿Cómo la vamos a adaptar a la nueva era de las lluvias sempiternas? Bueno, nosotros estamos en una etapa de reflexión muy profunda en la Facultad de Ingeniería, precisamente por lo que te comentaba de cómo vamos a ofrecer nosotros una solución en términos de especificaciones o de mejoras de las condiciones para la construcción, o una respuesta más activa al país, digamos, de bueno, esto es lo que estamos viendo nosotros, proponemos esto. Unas veedurías, es que las más facultades, que, no de hecho, bueno, la facultad interviene está trabajando en muchas interventorías en proyectos de diques, por ejemplo. A título personal voy a decir esto, yo creo que deberíamos pensar más como en verlo desde el punto de vista de la investigación, porque esto todavía hay muchas discusiones sobre estas obras, muchas, lo que les digo, polémicas. Pero te voy a decir 3 puntos que yo creo, como ya entrando a lo que hablabas de las soluciones en el segmento tercero. Yo pienso que hay que trabajar en las especificaciones de obras, tanto para control de inundación como para obras de infraestructura. O sea, eso es algo que tenemos que definitivamente nosotros dar un norte en esto y decir, bueno, esto es lo mínimo que se espera de las obras que vayamos a construir de aquí en adelante. Yo creo que hay que verificar las especificaciones de viviendas en zonas de inundación. Si no podemos, es decir, por cuestiones históricas, sociales, no podemos hacer que la gente abandone ciertas áreas. Entonces tenemos que pensar en construcciones que sean apropiadas para un ambiente que se inunda estacionalmente, al menos 2 veces al año o 1 vez al año, y esas edificaciones, existen muchos estándares, hay que pensar el país en otra forma, pueblos flotantes o palafitos. Ya hemos empezado ese tipo de cosas, sí, ese tipo de cosas tienen que hacerse, porque es decir, si repetimos las mismas construcciones desde concreto y cemento y cementación, vamos a terminar inundando todo eso otra vez todos los años. Entonces, especificaciones de obra, especificaciones de viviendas, y algo que veo yo con lo que tú dices de componer un poco el tejido social, aquí en Medellín, que se ve mucho en las laderas, yo creo que es bueno hacer un censo de las áreas que están definitivamente en situación de riesgo por deslizamiento, que no nos pase lo de Villatina otra vez, lo de la Gabriela, etcétera, sino que se haga un censo y se haga autogestión de construcción de vivienda por los mismos habitantes, y se les pague como si fuera un trabajo y se les dijera, bueno, a ustedes los vamos a tener aquí, ustedes quieren vivir aquí, pero hagámoslo con especificaciones, participemos con ingenieros en este proceso y construyan ustedes su propia casa, pero con unas condiciones mejores de las que tienen ahora. Entonces, bueno, usualmente uno dice, bueno, ¿ustedes qué le recomendarían a los candidatos? Porque ahora empieza la política. Yo diría, ¿ustedes qué le recomiendan a la gente que le pongan cuidado en las campañas políticas, en estas que vienen ahora? Margarita. Sí, yo creo que la gente debe tener cuidado con lo que le ofrecen, sobre todo desechar todos los espejitos y todos los pajaritos de oro que les van a presentar, exigir de sus futuros dirigentes una clara respuesta al fortalecimiento de las comunidades para enfrentar el problema, exigir que haya un fortalecimiento también de las instituciones que finalmente les toca poner la cara en primera instancia, de las que vienen detrás para generar una respuesta,
y también pues proponer que todo este sistema tenga un nivel superior al que tiene actualmente y que sea una política de Estado, que no sea una política de gobierno, ni sea objeto pues de campaña política cada 2 o 4 años. Muchas gracias, Orión. Yo diría que en 3 cosas. A ver. ¿Quién es el que conoce esa realidad? Pues el que está bien documentado y que se ha acercado y acompañado a esas comunidades, pero de verdad, no cuando van por el voto, sino en la vida cotidiana. Y el que haya cumplido, porque también pues muchos ya han pasado, entonces es ver cuando estuvo cumplió, cuando estuvo se acercó, cuando estuvo conocía, hacer esa evaluación. A mí me parece maravilloso esos procesos como Congreso Visible, pues candidatos bien estudiados y bien analizados, esos ejercicios que se hacen de transparencia, de estudiar un poco la hoja de vida de esa persona antes de ir a votar y no con el halo del último momento, pues, y como del fervor de la votación o del otro que le dio el codazo de votar por este. O por los 25.000 pesos que le pagaron por el o voto. el almuerzo que le dieron o la camiseta, pues es que el voto es una cosa muy responsable para uno rifar el país de cuenta de una camiseta, pues, o el futuro de los hijos. Yo creo que es votaciones muy responsables y no comer cuento, pues también hay gente que hace muchas promesas y no cumple, entonces tener seriedad en eso. Muchas gracias. Profe. Yo sí seguir más o menos en la línea de Jorge cuando dice que esto es una política de Estado. Es decir, yo no voy a decirle a la gente, digamos que le pregunte al candidato, bueno, ¿qué me ofrece en ese sentido? No, ofrezca todo lo que él crea que pueda ofrecer, pero lo que se alinea, digamos, con una política de Estado no lo toque. Es decir, si son recursos para reconstruir vidas, para hacer un país mejor, esos recursos no se los comprometa diciendo que no es su ofrecimiento a la comunidad. Eso es algo que debe venir del Estado. O sea, ahí me adhiero a lo que tú dices, es decir, que se entienda que eso es política de Estado, prometa todo lo que quiera por otras cosas, pero menos toque esos recursos que en este momento son claves para que este país salga adelante. Solo nos restaría decirle entonces a los televidentes es que confíen un poco más en entender que los fenómenos naturales no tienen nada que ver con que alguien los está mandando, sino que son responsabilidad de todos nosotros y estamos respondiendo precisamente ante esos desastres que hemos hecho. La naturaleza es la menos responsable de este problema. Sí, ella solo cobra los dañitos que le han hecho, porque cuando le hemos maltratado pasa la cuentica de cobro, pero somos todos y cada uno los que tenemos que cuidar eso. Muy bien, muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta mesa, a ustedes, amables televidentes, hasta la próxima ocasión en La Fuerza de los Argumentos.